Imagínense un vehículo tan extraño que parece sacado directamente de una pesadilla de ciencia ficción de los años 1950. Un tanque, apenas más grande que un automóvil deportivo común, pero armado con 6 cañones masivos, listos para aniquilar todo lo que tengan delante. Sin embargo, detrás de esta fachada aterradora se esconde un oscuro secreto técnico que sus creadores hubieran preferido silenciar. ¿Por qué los generales del ejército más poderoso del mundo se negaron rotundamente a desplegar este monstruo? ¿Por qué los expertos calificaron el servicio en este vehículo como una misión suicida absoluta? Revelamos la impactante verdad sobre un diseño en el que la tripulación debía abandonar su refugio seguro para recargar y hacerlo justo en medio del fuego cruzado del combate. Descubran cómo una máquina, considerada un costoso desastre técnico y destinada originalmente al desguace, se convirtió repentinamente en el arma más temida en una sucia guerra de la selva. Hablaremos de un tipo de munición que era tan devastadora que sumía al enemigo en un pánico puro, miles de pequeñas flechas de acero, liberadas en un solo disparo, transformando el bosque en una zona intransitable. Esta es la verdadera historia del M50 Ontos, la cosa que en realidad no debería existir. Una historia llena de absurdos técnicos, peligrosas decisiones erróneas y un giro inesperado que nadie vio venir. Quédense hasta el final, porque el destino de esta bestia de acero es tan increíble como su devastadora potencia de fuego. Imagínense una máquina que parece salida del sueño febril de un ingeniero, un vehículo diminuto, rechoncho, apenas más grande que un automóvil deportivo, pero armado hasta los dientes con 6 cañones masivos que apuntan amenazadoramente hacia el cielo. Cuando este monstruo de acero vio la luz, los propios desarrolladores no sabían exactamente cómo llamarlo. Los griegos lo habrían llamado quimera, pero los estadounidenses eligieron la palabra griega para cosa u objeto, ontos. Y precisamente esta cosa, designada oficialmente como M50, debía ser en los años 50 la respuesta de la OTAN a uno de los mayores temores de la Guerra Fría. La situación geopolítica en el año 1951 era tensa. Occidente temía que la Unión Soviética lanzara sus inmensos ejércitos de tanques, liderados por el pesado IS-3 y el mediano T-54, a través de Europa. Para detener a estos colosos de acero, se necesitaba un cazacarros que no solo poseyera una enorme potencia de fuego, sino que también fuera tan ligero y móvil que pudiera ser transportado por aviones de carga a cualquier lugar. La solución fue presentada precisamente por la empresa Allis-Chalmers, un fabricante que en realidad era conocido por sus tractores y maquinaria agrícola. Su propuesta fue radical. En lugar de un solo cañón, montaron nada menos que 6 cañones sin retroceso sobre un chasis ligero de orugas. El resultado fue el prototipo T-165, un vehículo que técnicamente cumplía con todo lo exigido sobre el papel, pero que en la realidad representaba una curiosidad. Cuando los generales del ejército estadounidense vieron el producto terminado, quedaron horrorizados. Contemplaban un vehículo que parecía esconder más peligros para su propia tripulación que para el enemigo. El Ontos, con sus 8,5 toneladas, era ciertamente un peso pluma, pero el precio a pagar era un blindaje de papel. Las placas de acero soldadas tenían solo 13 milímetros de grosor, suficiente para detener balas de fusil, pero totalmente inútil contra cualquier tipo de bombardeo pesado o armas antitanque. El suelo tenía un grosor de tan solo 6 milímetros, lo que convertía cualquier viaje sobre una mina en una experiencia fatal. Pero el verdadero problema, que llevó al ejército a rechazar el proyecto con horror, residía en el manejo de las armas. Para recargar los 6 cañones, la tripulación debía abandonar la protección del tanque y exponerse sin defensa en campo abierto. En un combate intenso, esto equivalía a una misión suicida. Además, el espacio interior era tan estrecho que la tripulación de 3 hombres, conductor, cargador y comandante, estaba sentada literalmente sobre el motor y sobre la minúscula reserva de munición de solo 18 granadas. El ejército canceló entonces su pedido de 1000 unidades y no quiso tener nada más que ver con este ataúd sobre orugas. El proyecto estaba a punto de ser cancelado. Pero el cuerpo de marines, siempre en busca de equipo ligero para sus lanchas de desembarco, vio potencial en el pequeño monstruo y se hizo cargo de las 297 unidades producidas. Lo que los marines recibieron fue una curiosidad técnica cuyo funcionamiento era tan fascinante como absurdo.
El corazón del M50 eran 6 cañones sin retroceso, del tipo M40A1C. Para evitar confusiones con munición más antigua, el calibre se indicaba oficialmente como 106 milímetros, aunque en realidad era de 105 milímetros. Estos tubos estaban montados en una torreta giratoria, que sin embargo no poseía ningún sistema complejo de control de tiro. En su lugar, el artillero utilizaba un método de puntería genialmente simple pero brutal. En los cañones principales estaban montados 4 fusiles de puntería más pequeños, M8C de calibre 12,7 milímetros. El proceso de disparo era una coreografía de la destrucción. El artillero apuntaba ópticamente al objetivo y disparaba primero uno de los fusiles de puntería. Estos utilizaban munición trazadora especial, cuya trayectoria de vuelo coincidía exactamente con la de las pesadas granadas de 106 milímetros. En cuanto el artillero veía el destello del proyectil trazador en el objetivo, apretaba el gatillo de los cañones principales. Tenía la opción de disparar los tubos individualmente, por parejas o en una salva masiva que destruía todo en un radio de 400 metros. Cuando los 6 tubos disparaban simultáneamente, el Ontos desaparecía en una enorme nube de polvo y gases de retroceso, mientras el objetivo era golpeado por la fuerza de 6 proyectiles de carga hueca, cada uno de los cuales podía perforar más de 300 milímetros de acero de blindaje. Este paquete de energía estaba propulsado inicialmente por un simple motor de gasolina de 6 cilindros de General Motors, con solo 145 caballos de fuerza, que fue reemplazado más tarde en la versión M50A1 por un motor Chrysler de 8 cilindros un poco más potente. Con él, el vehículo alcanzaba una velocidad máxima de aproximadamente 48 km por hora. A pesar de la baja potencia del motor, el Ontos era extremadamente móvil en terrenos difíciles gracias a su bajo peso y sus anchas orugas. Literalmente flotaba sobre suelos blandos, donde los tanques de batalla pesados se habrían hundido irremediablemente. Sin embargo, el destino tenía sentido de la ironía. El Ontos, construido para las llanuras de Europa para cazar tanques soviéticos, se encontró de repente en las selvas y arrozales de Vietnam, en una guerra donde el enemigo no tenía tanques. Aquí, en un entorno para el cual nunca fue diseñado, su papel cambió fundamentalmente. Las tripulaciones, en lugar de cargas huecas, cargaban ahora granadas de fragmentación de alto explosivo y un nuevo y aterrador tipo de munición, el proyectil de metralla, también llamado colmena. Un solo disparo de esta munición liberaba miles de pequeñas flechas de acero que cortaban a través de la vegetación como un enjambre de insectos agresivos. Estamos acostumbrados a pensar que la tecnología militar estadounidense del siglo XX era a menudo grande, pesada y diseñada para la máxima protección de la tripulación, como los masivos tanques Patton, que parecían fortalezas rodantes. Pero el M50 rompió radicalmente con esta tradición y ofreció una imagen muy diferente y aterradora. Quien echaba un vistazo al interior de este vehículo comprendía inmediatamente por qué muchos soldados se mostraban escépticos ante él y le ponían apodos que inspiraban poca confianza. Los diseñadores habían sacrificado el factor de protección casi por completo en favor de la movilidad al diseñar el Ontos, una decisión que podía tener consecuencias fatales en el campo de batalla. El blindaje no solo era delgado, era casi simbólico. Las placas frontales estaban ciertamente muy inclinadas para poder desviar proyectiles, pero con un grosor de solo 13 milímetros apenas ofrecían resistencia contra las armas modernas. Una ametralladora pesada podía perforar esta coraza a corta distancia. La situación era aún más crítica en el suelo del vehículo. Una placa de acero de apenas 6 milímetros separaba a la tripulación del terreno, en un conflicto donde las minas y los artefactos explosivos improvisados estaban a la orden del día. El conductor y el comandante estaban sentados literalmente sobre un barril de pólvora. Cada metro de viaje fuera de las carreteras pavimentadas se convertía así en un acto de equilibrio psicológico para los 3 ocupantes. Sin embargo, el mayor defecto táctico que exasperaba a los oficiales del ejército estadounidense residía en el proceso de recarga. En teoría, un disparo sextuple sonaba formidable, pero en cuanto se agotaban los 18 cartuchos de la reserva interna o los 6 tubos estaban vacíos, comenzaba el verdadero drama. No había ningún dispositivo de carga automática ni acceso protegido a las armas desde el interior, como era habitual en las torretas clásicas.
Para que el Ontos volviera a estar listo para el combate, el cargador debía abandonar la envoltura protectora, aunque fuera delgada. Se veía obligado a salir, pararse en la cubierta abierta y extraer manualmente las pesadas y calientes vainas de los 6 tubos y cargar otras nuevas. En un intenso tiroteo, esto significaba exponerse totalmente sin protección al fuego enemigo. Para el mando del ejército, este diseño representaba un riesgo inaceptable para el personal. A esto se sumaba la extrema estrechez en el compartimento de combate. 3 hombres compartían un espacio apenas más grande que el interior de un automóvil compacto, pero abarrotado de sistema hidráulico caliente, componentes del motor al rojo vivo y munición altamente explosiva. El ruido del motor y de las armas era ensordecedor en el interior, y la ventilación era mínima. Era un entorno física y mentalmente agotador, incluso antes de que se disparara el primer tiro. Por estas razones, el ejército estadounidense tiró del freno de emergencia, vio en el concepto un callejón sin salida y canceló el pedido de 1000 vehículos. El proyecto parecía terminado antes de haber comenzado realmente, pero aquí la historia dio un giro inesperado. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que a menudo tenía que trabajar con presupuestos más limitados y se especializaba en operaciones anfibias rápidas, veía las cosas de otra manera. Necesitaban urgentemente un vehículo que fuera lo suficientemente ligero como para ser transportado por lanchas de desembarco a playas no preparadas y que aún así fuera capaz de romper fortificaciones enemigas. Para los marines, la potencia de fuego pesaba más que el riesgo. Aceptaron los defectos que habían asustado al ejército y se hicieron cargo del proyecto. Vieron en el pequeño y rápido cazacarros un arma de apoyo ideal para sus unidades de infantería, que a menudo debían operar sin la ayuda de tanques de batalla pesados. Así, el Ontos pasó de los campos de prueba del ejército a los arsenales de la infantería de marina. Nadie sospechaba en ese momento que precisamente esta máquina, calificada como un error de diseño, fundaría una leyenda en una parte del mundo completamente diferente, muy lejos de los campos de batalla europeos previstos. El escenario estaba listo para un despliegue en condiciones que no podían ser más extremas y que pondrían a dura prueba todas las desventajas teóricas. Para dirigir con precisión la fuerza destructiva de estos 6 tubos hacia el objetivo, las tripulaciones debían emplear un método que, en su primitivismo, parecía casi genial y prescindía totalmente de la tecnología informática moderna. La ausencia de sistemas electrónicos de control de tiro se compensaba con una astucia balística. Paralelamente a los cañones principales, estaban montados 4 fusiles de puntería semiautomáticos especiales, del tipo M8C, de calibre 12,7 milímetros. Estas armas eran mucho más que simples ametralladoras. Disparaban una munición trazadora especialmente desarrollada, cuya trayectoria de vuelo y propiedades balísticas en los primeros 1000 metros coincidían exactamente con las de las pesadas granadas de 106 milímetros. El artillero miraba a través de su sencillo visor óptico y disparaba primero uno de estos fusiles de puntería. Observaba la trayectoria de la trazadora y esperaba la característica pequeña nube blanca de humo que se formaba al impactar el proyectil en el objetivo. Tan pronto como se obtenía esta prueba visual de que la alineación era correcta, se apretaba el gatillo de los cañones principales. Era un apuntar probando analógico, que sin embargo funcionaba con una eficacia sorprendente y permitía tasas de acierto que apenas se hubieran creído posibles con un sistema tan rudimentario. El armamento principal en sí, los 6 cañones sin retroceso, M40A1, funcionaba según un principio que ahorraba peso, pero liberaba una violencia física bruta, para eliminar el retroceso masivo que de otro modo habría destrozado el chasis ligero con cada disparo. El cierre del cañón estaba diseñado abierto en la parte trasera. Al disparar, una gran parte de los gases propulsores escapaba hacia atrás a velocidad supersónica a través de orificios en forma de boquilla. Este chorro de gas controlado compensaba casi por completo la energía del proyectil dirigida hacia adelante. Sin embargo, para cualquiera que tuviera la mala suerte de encontrarse en la zona de peligro detrás del vehículo, esta onda de choque era mortal. La flexibilidad táctica de esta disposición no tenía precedentes. El comandante podía elegir si quería disparar los tubos individualmente, por parejas, o en una salva devastadora. Si la situación se agravaba y era necesario un golpe alfa, los 6 tubos podían vaciarse en rápida sucesión.
Los informes de testigos presenciales describen este momento como apocalíptico. El pequeño vehículo desaparecía instantáneamente en una enorme e impenetrable nube de polvo levantado y humo de pólvora, mientras el objetivo era prácticamente pulverizado por 6 proyectiles de carga hueca. Cada uno de estos proyectiles salía del cañón con una velocidad inicial de más de 400 metros por segundo y podía penetrar acero de blindaje de un grosor enorme. Pero la potencia de fuego era solo una cara de la moneda. La movilidad era el segundo as en la manga del M50. A pesar de su apariencia marcial, el vehículo ejercía, gracias a sus anchas orugas, una presión específica sobre el suelo extremadamente baja. Esta era de solo 0,022 megapascales, un valor inferior a la presión que ejerce un pie humano promedio sobre el suelo al caminar. Esto confería a Lontos la capacidad de deslizarse sobre arrozales pantanosos y suelos blandos, en los que los tanques de batalla convencionales o los camiones pesados se habrían atascado irremediablemente, mientras las unidades pesadas dependían de caminos pavimentados. El Lontos podía flanquear a la infantería enemiga eligiendo rutas que se consideraban intransitables. Aparecía en lugares donde el adversario no esperaba ningún vehículo blindado, pero cuando estas máquinas de caza altamente especializadas fueron finalmente desplegadas en lo profundo de las zonas de conflicto del sudeste asiático, se enfrentaron a una paradoja estratégica. Los tanques, para cuya destrucción habían sido construidas, apenas existían allí. El enemigo era esquivo, se escondía en la densa vegetación o detrás de muros. Las tripulaciones comprendieron rápidamente que sus cargas huecas antitanque eran ineficientes contra objetivos blandos. Tuvieron que improvisar y cargaron en los 6 cañones un nuevo tipo de munición que cambiaría el concepto de apoyo de fuego de una manera que nadie había previsto. La respuesta a la cambiante situación de amenaza llevaba un nombre que sonaba inofensivo: colmena, o en la jerga técnica inglesa, beehive. Pero el contenido de esta munición especial era todo menos inofensivo y marcó el punto de inflexión decisivo en la historia operativa del vehículo. En lugar de una única cabeza explosiva, cada una de estas granadas estaba llena de aproximadamente 9.600 pequeñas flechas de acero, llamadas flechettes. Al disparar, el cañón sin retroceso se transformaba en una fracción de segundo en una escopeta gigante de proporciones monstruosas. Cuando los 6 tubos liberaban su carga simultáneamente, una tormenta metálica barría la selva, defoliando completamente zonas de vegetación y dispersando instantáneamente las formaciones de ataque adversarias. Esta terrible eficiencia alcanzó su punto máximo durante la tristemente célebre ofensiva del Tet en enero de 1968, especialmente en los callejones estrechos y sinuosos de la antigua ciudad imperial de Huo. Aquí, en una pesadilla urbana de muros de piedra y edificios históricos, se reveló la verdadera ventaja de la construcción compacta, criticada años atrás por el ejército como demasiado estrecha. Mientras que los tanques M40 y 8 Patton, de casi 50 toneladas, a menudo eran incapaces de maniobrar en las calles estrechas y ofrecían blancos fáciles para los lanzacohetes, el M50 se escabullía de un refugio a otro como un insecto blindado. Las tripulaciones perfeccionaron una táctica conocida como shoot and scoot, disparar y largarse. El Lontos surgía por sorpresa en una esquina, apuntaba a un edificio ocupado por francotiradores y desataba su potencia de fuego. Al hacerlo, los marines ya no utilizaban la energía cinética masiva de los proyectiles de 106 milímetros, principalmente para perforar acero, sino para derribar físicamente paredes de hormigón y mampostería enteras. Los informes de esa época describen cómo la simple presencia del vehículo reforzaba la moral de las tropas propias. Cuando la infantería estaba inmovilizada, no llamaban a la artillería o a la fuerza aérea, a menudo demasiado imprecisas en los cañones urbanos, sino a la cosa. También durante el asedio de la remota base de Khe-Sanh, el vehículo demostró su valor estratégico de una manera que finalmente habría dado la razón a sus diseñadores originales. Gracias a su bajo peso de menos de 9 toneladas, pudo, exactamente como se había planeado en el pliego de condiciones de los años 50, ser transportado directamente por helicópteros de transporte pesado del tipo CH-53 a la fortaleza asediada. Allí, las máquinas sirvieron como búnkeres altamente móviles que podían ser trasladados rápidamente a los puntos críticos del perímetro defensivo para repeler ataques masivos de infantería.
En estos intensos combates surgió una simbiosis inusual entre los tanques de batalla pesados y las unidades ligeras de Ontos. Los masivos tanques Patton atraían el fuego enemigo sobre su fuerte blindaje, mientras que los ágiles Ontos aseguraban los flancos y eliminaban amenazas que eran demasiado pequeñas o estaban demasiado ocultas para los grandes cañones de los tanques. Los oficiales, que alguna vez se habían burlado del vehículo, lo elogiaban ahora como una de las armas de apoyo más efectivas de toda la guerra. El patito feo se había convertido en un guardián indispensable, pero mientras los marines se encariñaban con sus extrañas máquinas en el combate y las llevaban hasta los límites de su resistencia, en segundo plano corría inexorablemente un reloj muy diferente, porque cada disparo realizado y cada kilómetro recorrido acercaba a la flota a un problema que no se podía resolver solo con potencia de fuego. El mayor enemigo de estos guerreros mecánicos ya no era el fuego adversario, sino la implacable logística. En el año 1969, los equipos de mantenimiento se enfrentaron a un problema casi irresoluble. Dado que las líneas de montaje en Allis-Chalmers se habían detenido definitivamente ya en el año 1957, simplemente no existían más suministros para los componentes desgastados. El mantenimiento degeneró en un acto de desesperación que debe calificarse como canibalismo técnico. Los mecánicos se veían obligados a desmontar completamente vehículos dañados para mantener con vida una única unidad operativa, a partir de las entrañas de 2 o 3 máquinas defectuosas. Al mismo tiempo, el paisaje tecnológico cambiaba a una velocidad vertiginosa. Mientras el Ontos todavía operaba con visores analógicos y química bruta, la era electrónica hacía su entrada en el campo de batalla. Nuevos misiles antitanque guiados por cable, como el sistema TOW, prometían una precisión y un alcance con los que los artilleros de los cañones sin retroceso solo podían soñar. Frente a estos modernos misiles guiados, el concepto de atornillar 6 tubos gigantes sobre un chasis minúsculo parecía de repente una reliquia de una época pasada, comparable a un dinosaurio observando con asombro la llegada de un cometa. En mayo de 1969 comenzó la retirada definitiva. Los M50A1 restantes, a menudo solo parcialmente operativos, fueron cargados en barcos de transporte y llevados de regreso a los Estados Unidos. Allí, en la patria, a los veteranos no les esperaba una jubilación honorable en un museo, sino un último y amargo remate de la historia. El Cuerpo de Marines disolvió sus batallones de cazacarros en el año 1970 y entregó los cascos restantes precisamente al ejército estadounidense, la misma rama de las Fuerzas Armadas, que casi 2 décadas antes había rechazado el vehículo por considerarlo inadecuado. El ejército, sin embargo, no tenía la menor intención de utilizar estas máquinas como sistemas de armas. Las orgullosas torretas con los 6 cañones fueron retiradas, y los chasis vacíos terminaron como tractores improvisados en aeródromos, o fueron reconvertidos en topadoras ligeras. Muchos otros fueron remolcados a los desiertos de China Lake en California, donde terminaron como blancos duros en campos de tiro, y perecieron bajo el fuego de armas más modernas. De los 297 ejemplares construidos originalmente, solo un puñado sobrevivió a las oleadas de desguace. Así, desapareció el Ontos de la memoria colectiva, casi tan rápido como había aparecido una vez en el campo de batalla. Permanece en la historia militar como una anomalía absoluta, un vehículo que, según los estándares tradicionales, era un error de diseño, demasiado poco blindado, demasiado difícil de recargar y tácticamente cuestionable. Sin embargo, por un breve e intenso momento de la historia, en un conflicto para el cual nunca fue construido, este extraño objeto fue exactamente la herramienta adecuada. Fue la prueba de que la ingeniería no siempre necesita ser hermosa o lógica para ser efectiva. La cosa puede haber desaparecido, pero las historias sobre el pequeño monstruo de 6 ojos conservarán siempre un lugar de honor en los anales de la guerra blindada, como uno de los desarrollos más curiosos y al mismo tiempo fascinantes